tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Llegamos ya a la clase número 114 y hoy continuaremos desarrollando este tema del tiempo futuro en hebreo, como lo hemos venido haciendo ya desde esta semana que comenzamos con este tema. Y yo te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que puedas recibir de forma automática todos los videos, todas las clases y no te pierdas ninguna. Si te gustan mis videos también compártelos, dale me gusta y deja tu comentario y los estaré leyendo y contestando. Ya sin más preámbulo vamos a comenzar con este video en el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que veremos, qué es lo que aprenderemos en el día de hoy. Como lo venía diciendo, seguiremos con el tema del futuro y hoy vamos a ver lo que son los imperativos en el tiempo futuro. Imperativos en el tiempo futuro. ¿Cómo se utilizan? ¿Qué son? ¿Ok? Ejemplos también. Luego veremos el imperativo negativo. Vamos a ver primero el positivo, luego veremos el negativo en tiempo futuro también, qué son y cómo utilizarlos. Y por supuesto ejercicios de lectura y ejemplos prácticos. Muy bien, y comenzamos rápidamente entonces con la primera parte que es los imperativos en el tiempo futuro. Primero que todo, ¿qué son imperativos? Es una forma gramatical, ¿sí? Tanto en español como en el hebreo. Hagan de cuenta, lo voy a hacer fácil, es como cuando tú le das una orden a alguien, ¿sí? A determinada persona, sea mujer, hombre o mujeres o hombres, tú le das una orden, les dice haga esto, haga lo otro, más o menos eso es lo que quiere decir un imperativo, ¿ya? Entonces, las formas del imperativo en hebreo son similares a las del futuro. Porque el imperativo en español, a ver, ¿por qué escribo esto? Porque el imperativo en español no es futuro, ¿sí? Si yo le digo a una persona haga esto, haga lo otro, no estamos hablando en futuro, pero la acción que estamos mandando a ejecutar sí pasará en el futuro, ¿ya? En hebreo sí se utiliza el futuro o parte del futuro. Ya vamos a ver cómo es que sería esto, pero lo primero que hay que entender es que las formas del imperativo en hebreo son similares a las del futuro, ¿sí? Omitiendo solamente el prefijo, ojo, por tanto es una forma verbal del futuro, que es lo que venía diciendo. Simplemente lo que hacemos es omitir el prefijo que nosotros normalmente ponemos en el futuro y ya nos quedaría el imperativo. ¿Me hago entender? Y si no me hago entender ya lo vamos a ver en la tabla. Segundo, solo la segunda persona del singular masculino y femenino, es decir, at y ata, o sea, usted para mujer y usted para hombre, y la segunda persona del plural, es decir, atem y aten con n, es decir, ustedes hombres y ustedes mujeres, que tienen la misma forma verbal, se conjugan en imperativo. Solo estos cuatro pronombres, se pueden conjugar en imperativo. ¿Por qué? Pues porque, como venía diciendo, son como órdenes. Tú no puedes dar una orden a otro pronombre que no sea estos cuatro, ¿sí? No, yo no le puedo decir a él, haga esto, ¿sí? Si yo no le estoy hablando directamente. Y ya cuando ya le estoy hablando directamente a él, pues ya no es él, sino usted. ¿Me hago entender? Muy bien, vamos a ver la tabla y los ejemplos. Vamos a ver entonces verbos que ya hemos visto en estas últimas clases en el futuro, que hacen parte de los verbos del el primer grupo de verbos y el segundo grupo de verbos, que son los que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el verbo venir, que este sí lo vimos. Este hace parte
del primer grupo de verbos. Y el verbo venir, si ustedes recuerdan, para el pronombre atá o tú, usted para hombre, se lo conjugábamos de esta forma. Tavó, ¿sí? Tavó, tavó. De esta forma nosotros entonces conjugábamos lo que era el verbo venir en futuro para el pronombre atá o usted, hombre. Entonces lo que nos dice la regla simplemente es que para pasarlo al imperativo, para utilizarlo como un imperativo, es utilizar el futuro simplemente omitiendo lo que es el prefijo del verbo. En este caso el prefijo del verbo viene siendo la tav, ¿sí? Porque es para atá, la tav. Y por lo tanto nos quedaría simplemente vo, ¿ok? Vo. Este vo viene siendo el imperativo de venir. Es decir, ya vamos a ver ejemplos, pero yo puedo decirle a alguien venga para acá y ese venga viene siendo vo, ¿ok? Vo. Lo mismo ocurre para el usted de mujer, que es at. Simplemente aquí tenemos la conjugación normal, que sería tavoy, ¿cierto? Tavoy, que es igual que esta. Si ustedes lo ven, simplemente agregándole lo que es eh, el sufijo para at, porque at sí tiene sufijo, que es la yud, ¿sí? Entonces, otra vez, aplicamos la operación. ¿Qué es lo que nos dice la operación? Que tenemos que eliminar la primera letra, que es el prefijo, y simplemente dejamos el resto del verbo y nos quedaría voy, voy. Para mujer es voy. Si para hombre usted era vo, para mujer pasa a ser voy, ¿ok? Voy. ¿Y qué pasa con ustedes? O sea, atem y atem. Pues lo mismo. Normalmente conjugaríamos este verbo como tavou, tavou. Simplemente eliminamos la tav del principio, que es el prefijo, y ya nos quedaría vou. ¿Ok? Vou. Y ya esto sería el imperativo de este verbo. Y lo mismo ocurre con los demás verbos. Vamos a ver otro. Por ejemplo, el verbo levantarse, el verbo colocar, ¿sí? Que es el verbo levantarse es lacum y colocar es lacim. Y por lo tanto, para atá, normalmente conjugaríamos lacum como tacum, ¿verdad? Tacum. Y lacim lo conjugaríamos como tasim, ¿ok? Entonces, si esto es verdad, si esto es cierto, entonces simplemente para pasarlo al imperativo, para usted, otra vez eliminamos la primera letra, aquí está, que viene siendo el prefijo del verbo, y dejamos el resto del verbo y ya nos queda conjugado para el imperativo. O sea, cum y sim. Cum y sim viene siendo el imperativo. O sea, levántate y sim es coloca. ¿Ok? Lo mismo pasa con los demás pronombres, con at y también con atem y aten. Nos quedaría en lugar de takumi, por ejemplo, kumi. Y en lugar de tasimi, simi. En el lugar de takumu, aquí hay un error, takumu. En lugar de takumu, pues kumu. Y en lugar de tasimu, simu. ¿Ok? Y lo mismo pasa con estos otros dos verbos que traigo aquí, que es el verbo ir o caminar. El verbo ir o caminar y el verbo viajar son dos verbos especiales que los estaremos viendo mañana, cómo conjugarlos, porque son diferentes, es una excepción que hace parte del segundo grupo de verbos. Son verbos excepcionales y los estaremos viendo mañana. Sin embargo, los traigo porque son muy utilizados en los imperativos. Estos dos verbos se utilizan mucho en los imperativos. Entonces, ¿cómo sería la conjugación de este verbo caminar o ir? Para atá, normalmente diríamos tilej, ¿ok? Tilej. Y para viajar diríamos normalmente tisá, tilej betisá, ¿ok? Ahora, pasándolos al imperativo, pues la regla nos dice eliminar
lo que es la tav del principio, que es el prefijo, y nos quedaría, en el caso de tilej, nos quedaría lej, y en el caso de tisa, nos quedaría sa, tisa y sa, muy sencillo. En el caso de at, ¿sí? En el caso de at, pues normalmente se dice tis'i, ¿ok? Pues eliminamos la tav del principio y nos quedaría si, ¿ok? Si. Miren lo sencillo que es sa, si, su para ustedes. Porque es tisú, eliminamos la tav del principio y nos quedaría su, tisú. Y lo mismo con el caminar. Sería tilji para mujer y nos quedaría leji, ¿sí? Tilji, leji. Y en el caso de ustedes sería tilju y para pasarlo al infinitivo, al imperativo nos quedaría leju, ¿ok? Eliminando la tav del principio y aquí ya nos quedaría leju. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver tres ejemplos rápidos de lo que ya estaba explicando. Por ejemplo, Ruti. Aquí ya le estoy hablando a una mujer. Ruti, levántate, ya es tarde, por ejemplo. ¿Cómo lo diríamos? Entonces, Ruti, levántate, le estoy hablando a una mujer y es una orden. El verbo levantarse está aquí, que para mujer sería, aquí está, kumi. ¿Ok? Ruti, kumi, kvar meuchar, o sea, ya es tarde. Ruti, kumi, kvar meuchar. Otro ejemplo, niños, muévanse un poco. Al final del bus hay lugar. ¿Ok? Y el adim, niños, muy bien, ahora sí, muévanse un poco. El verbo moverse es el verbo lazuz. El verbo lazuz, que hace parte del primer grupo de verbos. Y si nosotros lo conjugamos para ustedes en futuro, nos quedaría tazuzu, tazuzu, ¿ok? Tazuzu. Que si lo pasamos al imperativo, como se acuerdan, o como ya hemos visto en la tabla, lo que debemos de hacer es eliminar el prefijo de tazuzu y nos quedaría simplemente zuzu. Por lo tanto, es zuzu y el adim zuzu ktsat basof haotobus yesh makom. O sea, niños, muévanse al final, o perdón, muévanse un poco, al final del bus hay lugar. Y el adim zuzu ktsat basof haotobus yesh makom. Y el último ejemplo que les traigo es el siguiente. Ven aquí, Dani. Pon acá las carteras. Aquí tenemos dos verbos, el verbo poner y el verbo venir, ¿sí? En infinitivo. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Ven aquí. Entonces ya lo vimos acá, que ven aquí se dice vo, ¿ok? Vo lecan, Dani. O sea, ven aquí, Dani. Coloca, coloca, el verbo colocar para hombre sería sim. Coloca, sim, can, etatikim. O sea, pon aquí las maletas o las carteras. Muy bien amigos, continuamos y terminamos esta clase con lo que son los imperativos, pero ahora vamos a ver los negativos en el tiempo futuro, que son iguales, es casi igual, ya van a ver la diferencia. Las formas imperativas negativas en hebreo tienen una pequeña diferencia con respecto a la forma imperativa positiva que fue la que ya vimos. La diferencia radica en que se utiliza la forma en futuro del verbo utilizando el prefijo. Aquí en el negativo sí se utiliza el prefijo, se utiliza como tal el verbo en futuro. Ya no se elimina el prefijo como lo hacíamos en los imperativos positivos. Y también anteponiendo la forma negativa al. Se utiliza una palabra que se dice al, que viene de la palabra lo, de hecho, que es la palabra no en hebreo. ¿Sí? Y se escribe de esta manera, de hecho. Al se escribe Aleph Lamet. Y esta palabra es una negación, quiere decir no, ¿ok? No. Es una negación y se utiliza solo en los imperativos. Fuera de los imperativos
pues la palabra para decir no que vamos a utilizar es lo, por supuesto. Entonces vamos a ver la tabla rápidamente. Para el verbo venir, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula y simplemente vamos a utilizar el verbo exactamente como lo conjugaríamos en futuro para atá, que sería tavó, ¿ok? Y simplemente anteponemos lo que es el negativo al. Aquí está el negativo al. Y nos quedaría al tavó. Al tavó. Para levantarse sería al takum, ¿sí? Para colocar al tasim, para ir o caminar al tilej y para viajar al tizá. Lo mismo pasa para usted mujer. Al tavoy, al takumi, al tasimi, al tilji, al tizí. ¿Ok? Y lo mismo ocurre para ustedes atem y aten. Al tavou, al takumi, al tasimu, al tiljú, al tizú. ¿Sí lo ven? Muy sencillo. Y vamos a ver ejemplos. Guti, no te levantes todavía. Guti es una mujer. Por lo tanto, vamos a utilizar el imperativo negativo de levantarse para mujer, que viene siendo al takumi. Mírenlo aquí, al takumi. Guti al takumi adain. O sea, Guti, no te levantes todavía. El otro ejemplo, Dani, no coloques los quesos en la nevera. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Dani, no colocar, el verbo colocar está aquí. Y para el imperativo negativo de colocar para hombre, porque estamos hablando de Dani, usted, sería altasim. Dani, altasim, etakvinot, bamekarer. ¿Sí? Etakvinot, o sea, los quesos, bamekarer, en la nevera. Muy bien. Y el último ejemplo, amigos, no vuelen por el al la próxima semana. El al, para los que no conocen, es una aerolínea de aquí de Israel, muy conocida. Y pues aquí el ejemplo dice, amigos no vuelen por el al la próxima semana. Que como diríamos eso, Javerín, ¿sí? Javerín, amigos, no vuelen, ustedes, atem, aquí está, atem, ustedes no vuelen. Y para el verbo volar se diría tatusu, ¿sí? Y para pasarlo al imperativo le ponemos simplemente, le anteponemos el negativo que es al tatusu. Por lo tanto nos queda al tatusu, aquí hay un error, es al tatusu. Al tatusu. Javerín al tatusu ve el al, bashabua ava. O sea, amigos no vuelen por el al la próxima semana. Muy bien amigos, me despido no sin antes con la frase del día. Ima al tanuji po baheder ashena. Ima al tanuji po baheder hashena. Al tanuji, vemos que entonces aquí podemos identificar rápidamente que se trata de un imperativo negativo, ya que tenemos que estamos anteponiendo la palabra al, que es negación, y además el verbo tanuji pues lleva el prefijo ta. Por lo tanto sabemos y entendemos que viene siendo uno negativo, un imperativo negativo. ¿Y qué significa esto? Mamá, ima, al tanuji, no descanses aquí, po, en la habitación, bajé de la Shena. Muy bien amigos, y me despido, nos estaremos encontrando en el día de mañana con más de este tema de los verbos en futuro en hebreo.